Hermano, gracia y paz. Con el favor de nuestro Dios vamos a continuar con la serie de heresiología que estamos mirando en estos momentos, los martes, y estamos tratando entonces lo relacionado con las sectas. Heresiología es el tratado acerca de las herejías. Y estamos empezando a mirar por las Escrituras, examinándolas, evidenciándolas, colocando en la lupa todas las doctrinas y todo lo que ellos han entendido a través de las Escrituras, porque efectivamente el toque de piedra nuestro siempre va a ser las Escrituras, ¿sí? Todo lo que se propone en el ámbito, llamémoslo así, religioso, cristiano, de cualquier disciplina, se tiene que probar por las Escrituras, ¿sí? Y más cuando decimos que somos profetas, ¿sí? Porque ese es el caso particular de las sectas, que ellos mismos dicen que son los profetas de Dios en la tierra. Sea cual fuere la organización, cada uno de ellos se hace llamar y se hace pasar por profeta de Dios. Entonces, como se hace pasar por profeta de Dios, en las Escrituras Dios habla acerca de cómo podemos probar los profetas, ¿sí? Y una de estas maneras de probarlos es con las Escrituras, ¿sí? A ver si pasan la prueba o no pasan la prueba. Hoy en la tercera reunión, en la primera reunión estuvimos viendo lo relacionado con la historia y sus fundadores. Fue un poco largo, pero era necesario que pudiésemos conocer el trasfondo que tenía Russell, el fundador de la Watchtower. En la segunda reunión estuvimos viendo doctrinas peculiares o particulares que hoy en día ellos no profesan. Estuvimos viendo la pirámide de Giza, estuvimos viendo Bexarín y estuvimos viendo por último qué pensaba Rutherford acerca del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, hoy ellos no profesan esas doctrinas, pero era necesario verlas porque ahí podemos entender cómo sus fundadores ven la Biblia y ven el cristianismo. Podemos ver qué entendimiento tienen ellos y a través de eso poder juzgar a través de la palabra del Señor, ¿sí? Hoy en la tercera reunión vamos a mirar algo en lo cual es de las sectas y herejías que vamos a ver, ellos fueron los reyes de esto que vamos a ver. Porque cuando vayamos a ver el resto de sectas, vamos a mirar que el resto de sectas no fue tan fuerte en esto como fueron ellos. Y hoy lo que vamos a poner en la lupa a través de las Escrituras es las profecías fallidas, ¿sí? Y vamos a tener una reunión solo para esto, porque fueron muchas profecías en abundancia que ellos dieron. Amén. Vamos a leer 2 Corintios 11:4 y Efesios 5:18, que son los dos textos bases que hemos utilizado en estos estudios. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, y en esto siempre vamos a insistir, la particularidad de las sectas y las herejías es que presentan un Jesús diferente al que presentaron los apóstoles y los profetas. Y una de las particularidades de las sectas con el que Jesús que presentan es que el Jesús que ellos presentan no da salvación completa, como lo presentan los apóstoles de la Biblia, ¿cierto? Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, y si os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, hubo otro evangelio, pero no es que haya otro evangelio. ¿Recuerda lo que dice Gálatas 1? No es que haya otro evangelio, sino que algunos pervierten el evangelio de Cristo, hermano. Utilizan la misma escritura y desfiguran y pervierten el evangelio, y ese evangelio pervertido es el que presentan la mayoría de sectas y herejías. U otro evangelio que el que habéis recibido, bien lo toleráis. Ahí debería ser con signos de admiración como lo tiene la Biblia de Jerusalén. Y el otro texto base era Efesios 5:11. Voy a leerlo de la Biblia, la Bover Cantera, porque ese texto nos muestra que nosotros tenemos que desenmascarar las obras de las tinieblas. Hermano, ¿por qué está tan seguro que son obras de las tinieblas sabiendo que utilizan la Biblia? Pues hermano, ¿ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús fue tentado? ¿Qué le dijo el diablo? Lánzate porque escrito está. ¿Cierto que sí? ¿Y por qué sabemos que son obras de las tinieblas? Porque cuando empezamos a examinar sus fundadores, encontramos relaciones muy íntimas con la masonería. Y la masonería, según los grandes masones, son adoradores de Lucifer, o sea, son luciferianos, hermano. Entonces, si eso no es obras de las tinieblas, ¿qué es obras de las tinieblas? Y guardaos de tener parte en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien
desenmascararlas. Eso es lo que estamos haciendo, estamos desenmascarando, porque esto que estamos viendo nosotros, estas sectas, son pseudo cristianas, ¿sí? Ellos se camuflan debajo del cristianismo y debajo de la Biblia para hacer parecer cristianas. Cuando los testigos de Jehová llegan a tu casa, ¿cierto? Ellos sacan su escritura y llegan hablando acerca de Jesús. Pero cuando tú empiezas a conocerlo más profundamente, te das cuenta que no es el Jesús de la Biblia, ¿cierto? Entonces ellos llegan muy enmascarados. Entonces tenemos que hacer es desenmascararlas, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, desenmascarando y reprochando sus obras, como dice aquí las escrituras. Hoy lo que vamos a ver entonces es las profecías fallidas de los testigos de Jehová. Antes de empezar a ver las profecías fallidas, vamos a mirar un texto en Jeremías 28. ¿Por qué vamos a leer este texto? Porque los testigos de Jehová, ellos mismos, no nosotros, ni las otras organizaciones religiosas, ni ningún tipo de hermano, han dicho que ellos son profetas de Dios en la tierra. Ellos mismos se han llamado a sí mismos profetas de Dios en la tierra, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Jeremías capítulo 28, vamos a leer todo el capítulo, porque vamos a mirar algo aquí bien interesante. Hay un subtítulo que dice, falsa profecía de Ananías, ¿cierto? El contexto es que Jerusalén estaba sitiada por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y entonces vamos a empezar a leer esta profecía. Aconteció que en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Yahvé, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo. Ya entonces tenemos a un profeta, Ananías, ¿cierto? Y ese va a ser el centro de lo que vamos a leer ahorita. El centro del desarrollo de la perícopa que vamos a leer ahorita es Ananías. ¿Qué le habló entonces Ananías a Jeremías en el templo, delante de los sacerdotes? Así habló Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, o sea, Ananías, como era profeta, mire lo que estaba diciendo. Así dijo Yahvé, ¿cierto? Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Qué dijo? Quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Yahvé que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Yahvé, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Yahvé. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Yahvé. Confirme Yahvé tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Yahvé y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. O sea que hay una confrontación de 2 profetas. Uno que acabó de decir que en 2 años volvería a traer todos los utensilios que se llevó Nabucodonosor y los dejaría libres. Versículo 8. Los profetas que fueron antes de mí, está diciendo Jeremías, y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras, contra grandes reinos. ¿Sí? Entonces hoy una particularidad de los profetas de nuestro tiempo es que todo va a estar bien. Todo bien. ¿Cierto? 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como profeta que Yahvé en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías. Es que Jeremías entró con un yugo en el cuello. Entonces él llegó y lo quitó, ¿sí? Y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Yahvé. O sea, él estaba hablando como profeta de Dios y diciendo que Dios está hablando por él. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino.
Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Yahvé a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Yahvé, a Ananías, al otro profeta, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugo de hierro, porque así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Elohim de Israel. Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Yahvé no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo, hermano. Entonces, cuando se habla en nombre de Dios, cuando decimos que somos profetas de Dios y Dios no nos ha enviado, o lo que hacen los falsos profetas es que ¿qué? Hacen confiar en mentira a las personas que lo están escuchando. Por tanto, así dicho Yahvé, he aquí que yo quito de sobre la faz de la tierra, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año que hablaste, porque hablaste rebelión contra Yahvé, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo, ¿cierto? Entonces, Ananías había dicho que eran 2 años que iba a durar el pueblo de Israel, Judá y Benjamín cautivos en Babilonia. Vamos a ver qué dicen las escrituras. Ahí mismo en Jeremías 25:11, más adelante. Miren lo que dice Jeremías 25:11 acerca de los 2 años que dijo Ananías, falso profeta. ¿Que recuerde lo que dijo? Bueno, para comprobar que tú eres profeta de Dios, es que se va a cumplir lo que tú dijiste. Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Bueno, hay una diferencia de 68, ¿cierto que sí? Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Yahvé, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Daniel 9:2, ¿sí? Entonces estamos viendo que Jeremías ha dicho por Yahvé que son ¿cuántos? 70, pero este profeta falso, tratando de quitar el yugo, tratando de ser alguien reconocido, 2 años, ¿cierto? Para que el pueblo confiara en mentira, hermano. Y Daniel 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Yahvé al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 2 años. No, 70 años. Eso duró el cautiverio de Babilonia, de Jerusalén en Babilonia, 70 años. Daniel estuvo desde el principio hasta el final. En Daniel 10 ya tenía como 90 años en esa última profecía que recibe. 70 años. Entonces se comprobó que Ananías era falso profeta, porque él dijo, así ha dicho Yahvé, ¿cierto? ¿Qué dice la Watchtower de sí misma? Vamos a empezar entonces a mirar qué dice la Watchtower de sí misma. Atalaya 1 de septiembre de 1972 en la página 19, y tiene un párrafo que dice, sabrán que hubo profeta. Voy a leer lo que tengo resaltado. Una tercera manera de llegar a conocer a Yahvé, Dios, es por medio de sus representantes. En la antigüedad él enviaba profetas como mensajeros especiales, especiales suyos, aunque estos hombres predecían cosas que vendrían. También servían a la gente diciéndole lo que era la voluntad de Dios. Para ellos en aquel tiempo a menudo también advirtiéndoles de peligro y de calamidades. Hoy la gente puede mirar las obras creativas. Tienen a la mano la Biblia, pero ésta se lee o se entiende poco. Por eso tiene Yahvé un profeta para ayudarles, para advertirles de los peligros y declarar las cosas venideras. Se preguntan ellos en signo de pregunta. Entonces se preguntan, identificando al profeta. Sin embargo, Yahvé no dejó el pueblo de la cristiandad guiado por el clero,
se quedará sin advertencia de que la sociedad de naciones era un sustituto falsificado del reino venidero de Dios. Tenía un profeta para advertir a la gente. Este profeta no era un solo hombre, sino que era un cuerpo de hombres y mujeres. Era el grupito de seguidores de los pasos de Jesucristo, que se conocía en ese tiempo como estudiantes internacionales de la Biblia. Hoy se les conoce como testigos cristianos de Jehová. Todavía están proclamando una advertencia y se han unido a ellos y los han ayudado en su obra, comisionada a centenares de millares de personas que han escuchado su mensaje con convencimiento. Entonces, con esa lectura de la atalaya, ellos mismos se presentan como profetas de Dios en la tierra, que efectivamente se llamaron estudiantes internacionales de la Biblia, pero más adelante fueron los testigos de Jehová. Vamos a mirar Atalaya 1 de diciembre de 1990, la página 19, nuevamente, otra revista de ellos mismos, ¿sí? Dice: tenemos la oportunidad de mostrar amor a nuestros hermanos que llevan la delantera en la congregación o con relación a la organización visible de Jehová por toda la tierra. Esto incluye ser leales al esclavo fiel y discreto. Para ellos el esclavo fiel y discreto es la organización de Jehová, los testigos de Jehová. Y citan Mateo 24, 45, 47. Naturalmente que eso no aplica a los testigos de Jehová. Eso está hablando cuando el Señor venga en las nubes y entonces las personas sean llamadas a juicio delante de Él. Aceptemos el hecho de que sin importar cuánto hayamos leído la Biblia, nunca habríamos aprendido la verdad por nuestra propia cuenta. No habríamos descubierto la verdad respecto a Jehová y a sus propósitos y atributos, ni el significado y la importancia de su nombre, el reino, el rescate que pagó Jesús, la diferencia entre la organización de Dios y la de Satanás, ni porque Dios ha permitido la iniquidad. O sea que ellos dicen de que por más que nosotros estuviésemos estudiando la Biblia, necesitaríamos a la organización de Jehová para que la pudiésemos entender. Sigamos mirando otra atalaya de ellos mismos acá. Esta es la atalaya 1 de agosto de 1995 en la página 15. Vamos a mirar qué siguen diciendo ellos acerca de sí mismos. Jehová emplea a este esclavo es la organización de Jehová, a este esclavo para supervisar los intereses del reino por toda la tierra. En la actualidad el esclavo fiel y discreto se compone del resto de los herederos del reino. Son cristianos ungidos los que se quedan en la tierra de los 144,000, los cuales pertenecen a Cristo y forman parte de la descendencia de Abraham. Gálatas 3, 19, 29, Revelación 14, 1, 3. ¿Cómo puede identificarse al esclavo fiel y discreto? Sobre todo por la labor que realiza, por su estricta adhesión a la palabra de Dios, la Biblia. Dicen ellos. Este esclavo es el medio que Jehová utiliza en la actualidad para enseñar a la gente. O sea, la organización de Jehová. Ese es el que utiliza para enseñar a las personas. Los componentes de la clase del esclavo adoptaron el nombre de testigos de Jehová en 1931. O sea, ellos son el canal, según ellos, que Dios indicó para dar a conocer la revelación de Dios a todas las naciones. Desde entonces, millones de personas se le han unido, han aceptado este nombre y han participado con ellos en proclamar el reino de Dios. Entonces, estamos viendo cómo ellos mismos se llaman los representantes de Dios en la tierra. Queremos terminar este aspecto con algo que ellos mismos dicen acerca de que la organización de Jehová son los 4 seres vivientes. ¿Sí? Vamos a mirar. Vamos a mirar aquí en la atalaya 1 de noviembre de 1900, no, esta no es. Atalaya 1 de enero de 1967. Aquí está la copia, quedan todas las copias para que los hermanos la puedan mirar. Entonces, ellos
se preguntan acá, plagas en la armonía con la justicia. Vamos a leer muchos textos de ellos para conocerlos. Una de las 4 criaturas vivientes dio a los 7 ángeles 7 tazones de oro que estaban llenos de la cólera de Dios, que vive para siempre, jamás. Entonces pregunta, ¿de qué son simbólicas las 4 criaturas vivientes? Eso es Apocalipsis 4, versículos 6 y 7. Entonces ellos acá mismo se preguntan en esta parte de abajo, ¿de qué son simbólicas las 4 criaturas vivientes? Entonces ellos mismos se responden. En la página, en el mismo Atalaya 1 de octubre de 1967, ellos mismos dan la respuesta y dicen, lo que tengo acá en verde, ¿de qué son simbólicas las 4 criaturas vivientes de Revelaciones 4, 6 y 7? Simbolizan la organización de Jehová compuesta de criaturas que tienen los atributos principales de Dios, de justicia, poder, amor y sabiduría. Las criaturas vivientes, los serafines, son serafines, nada más, serafines. 4 criaturas vivientes son los serafines. Y en el libro Riquezas, en la página 296, ellos dibujan la visión de Ezequiel. ¿Sí la ven? Ellos la dibujan así. Y le colocan acá abajo, la organización de Jehová vista en símbolo. ¿Sí? O sea que ellos dicen que son los 4 seres vivientes, que van a dar el evangelio por toda la tierra. Nuevamente en Riquezas, páginas 298 de 99, del mismo libro que acabamos de mirar ahorita, Rutherford dice, en la página 296, la visión descubre también la organización cuadrangular de Jehová, compuesta de sus criaturas vivientes, todas apoyando a Jehová y esparciendo en pleno contraste con la organización de Satanás. Los 4 criaturas vivientes representan la organización universal de Jehová. Y más adelante dice, al recibir esta clase de ovejas la información, se ponen de parte de Jehová y de su rey, subiendo luego al carro, es decir, la organización de Jehová. ¿Te recuerdan que había un carro ahí en esa visión? Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Mateo 7, 22, 23. Estamos diciendo lo que ellos mismos dicen acerca de ellos, ¿cierto? De que son los profetas de Dios en la tierra, que son los representantes de Dios en la tierra. Entonces vamos a mirar entonces las Escrituras, qué dice de aquellas personas o aquellas organizaciones que dicen profetizar en el nombre de Dios, que dicen hacer cosas en el nombre de Dios, que dicen hacer milagros, echar demonios en el nombre de Dios. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué les va a responder el rey? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, es delicado cuando nosotros decimos que hablamos en el nombre de Dios y efectivamente Dios no nos ha enviado a eso, hermano. Mire el caso de Ananías. Y de aquí a un año morirás. Un juicio en la carne de Ananías por hacerse pasar por profeta de Dios, hermano. Se cree en el profeta de Dios en la tierra. En 1943, el vicepresidente de la sociedad Watchtower, Frederick Franz, y el presidente de la sociedad Nathan H. Knorr, dieron el siguiente testimonio bajo juramento en un tribunal de ley, que el contenido de la atalaya viene directamente de Dios. ¿De dónde encontramos esto? Hay un libro que se llama Los Testigos de Jehová, Asuntos Oscuros. Lo escribe Ferran María Benet y David Pérez Payá. En la página, en PDF, la página 64 para que los puedan buscar. Entonces dice aquí, caso de Only Molly versus Watchtower, repregunta de Freddy Franz, 1943, secciones 2596, 2597, página 866. O sea, está registrado dónde fue eso. Pregunta. De todos modos, Jehová, Dios, es ahora el editor del periódico La Atalaya. ¿Es esto correcto? Ellos están en juicio, Franz y Knorr, y le están preguntando a ellos.
Él es hoy en día el editor del periódico, respondió. Pregunta, ¿por cuánto tiempo ha sido el editor del periódico? Responden, desde su inicio, él lo ha estado guiando. Caso de Only Molly vs. Westover, repregunta de Nathan Homnor en 1943, sección número 4421, página 1474. ¿En verdad la atalaya es dado directamente como palabra de Dios? ¿No es así? Respuesta, sí, como su palabra. Pregunta, ¿sin ninguna reserva en absoluto? Respuesta, eso es correcto. Entonces, como ellos dicen que son los profetas de Dios en la tierra, los representantes de Dios en la tierra, entonces uno supondría que el profeta que habla palabras de Dios debe ser de acuerdo y acorde al testimonio de las Escrituras, y si son profecías a futuro, se deben cumplir, ¿cierto? Como Jeremías, que dijo que eran 70 años, y en 70 años fue deportado nuevamente el pueblo a Israel, a Jerusalén. Vamos a mirar entonces las profecías fallidas de los testigos de Jehová. Profetizaron el fin del mundo en 1874, 1914, 1918, 1925, 1945 y 1975. Todo lo que vamos a hablar está documentado por ellos mismos y por libros que estamos leyendo. Desde sus inicios, la organización de los testigos de Jehová ha hecho falsas profecías. Russell, siguiendo el ejemplo de William Miller y Nelson Barbu, que cuando lleguemos a los adventistas los vamos a mirar. Ellos fueron unos impulsores de los adventistas del séptimo día. En ese tiempo se llamaban segundos adventistas. Profetizaron la venida de Cristo para 1843 y 1844, ellos. Vamos a ver varias profecías en que ellos, los profetas de Dios, entre comillas, ¿sí?, profetizaron. La palabra griega para profeta es profetes, así dice en el griego. Es una palabra compuesta pro y femi, significa pro ante o frente a alguien, y femi significa mostrar, dar a conocer los pensamientos de uno o alguien. O sea que profeta es uno que habla pública o abiertamente proclamando un mensaje divino. Eso es lo que es un profeta. Vamos a mirar. Hay un libro, siempre hemos dado la referencia de los libros, y vamos a leer aquí un poquitico largo, para que no nos dé sueño. Hay un libro que se llama El fraude del fin del mundo, que lo hemos citado, de Antonio Carrera, en la página 69 a la 78. Vamos a leerlo, porque en ese aspecto, Antonio Carrera, que fue testigo de Jehová, hoy creo que es católico, me parece, vamos a leer este aspecto que él mostró acerca de lo que él vio cuando estaba en la Watchtower. Dice en la página 69, lo vamos a leer hasta la página 78. Desde el fin del poder papal, que no solo está claramente fijado durante la Revolución Francesa, sino también por los sucesos del capítulo 11, verso 40 y 44 de Daniel, que marca el año de 1799, podemos contar 1260 años hacia atrás para ver si el poder papal tuvo su comienzo allí. Contando hacia atrás, 1260 años, desde 1799, nos lleva hasta 539 a.C., donde demostraremos que empezó el poder papal. Sabiendo que los 1260 años empezaron en 539 a.C., podemos encontrar lo que antes no podía haber sido reconocido. Y en la misma página, en la página 76, dice: el profeta ha dicho que 3 cuernos serían arrancados. ¿Recuerdan? Esa es una profecía en Daniel 8, ¿sí? 8 y 9. Para hacer sitio o preparar el camino para este peculiar poder o cuerno. Y así encontramos, Constantino construye Constantinopla y cambia su capital allí. Esto, aunque favorable al desarrollo del papado en el trono de los Césares, era desfavorable al imperio, y pronto se vio conveniente dividir el imperio, e Italia fue conocida desde entonces como el Imperio del Oeste, cuya capital estaba en Ravenna. Este era uno de los cuernos, y otro cuerno cayó en 479 a.C., de las manos de los érulos, que se establecieron sobre sus ruinas. Después vino el reino ostrogodo, otro cuerno, arrojando a los érulos y estableciéndose como soberano de Italia en 489 a.C. Hermano, de los cuernos no se ha dado todavía. Entonces, cuando se divida en ese momento el mundo en bloques de 10,
¿cierto? Si establezcan 10 reyes y van a caer 3. Y eso lo están llevando mucho antes de Cristo. Y como acabamos de ver, fue durante el poder de este cuerno, el tercero arrancado para hacer sitio al cuerno papal, que Justiniano reconoció la supremacía papal y bajo sus órdenes, sus generales y su ejército fue arrancado. Hay otro libro que se llama El arpa de Dios. En la página 229, acá está, arpa de Dios, página 229, acá hay un título que dice La vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Pero el libro es El arpa de Dios. Aquí está, El arpa de Dios. Página 229, página 230 y página 231. Voy a leerlo de acá, que sacamos la parte más interesante. Dice, vemos que el papado fue el elemento eclesiástico, es el que lo manipula y dirige todo. La fecha de su comienzo fue cuando la monarquía ostrogoda fue derrocada en el año 539 de la era común. Daniel 12, 5, 7, en los símbolos de la Biblia, un tiempo significa un año o 12 meses de 30 días cada uno, o sea 360 días. Cada día se considera como un año, son 1260 días. Se tiene que considerar como días, no como años, ¿sí? Cada día se considera como un año según el profeta, un día por cada año te he señalado, pero para la profecía de Ezequiel 4:6, no para la profecía de Daniel, ¿cierto? Como vimos, aquí se mencionan 3 tiempos y medio de 360 días proféticos, cada uno, o sea, un total de 1260 días proféticos equivalen a 1260 años. Ellos más adelante dicen que ya no son 1260 años, sino 1260 días. Al profeta se le mostró después de que el final del periodo de 1260 años señalaría el comienzo del tiempo del fin de esta orden bestial. 1260 años desde 539 de la era común nos traen a 1799. Esto es otra prueba de que el año de 1799 definitivamente el comienzo del tiempo del fin. Esto también demuestra que en la fecha de 1539 a.C., el tiempo desde donde deben contarse los otros días proféticos de que habla Daniel. Entonces dice el escritor del libro, Carrera, recordemos que dijeron los testigos, los 3,5 tiempos o 1260 días de Daniel 12:7 corrían desde 539 a.C. hasta 1799 de la era común, o sea, después de Cristo. Comienzo del tiempo del fin, y que los 3,5 o 1260 días se convirtieron por arte, él utiliza acá una palabra, yo creo que es español, por arte de bilibirloque en años. Hoy dicen todo lo contrario, que los tres tiempos y medio son 3 años y medio o 1260 días literales y que van de 1914 a 1918. Ahora la fecha del comienzo del tiempo del fin es 1914, o sea, ya la pasaron del 1799 a 14. De esta fecha nos ocuparemos después. Estamos leyendo el libro de Antonio Carrera, que es de la página 68 a la 79. Dice, ahora vemos la desvergüenza y la caradura de estos sectarios. Los 1260 días de Daniel 12:7 principiaron al fin de los tiempos de los gentiles como por el 1 de octubre de 1914. Atalaya de 1951, página 693. Este periodo de 1260 días, tiempo de 2 tiempos, 2 tiempos y la mitad de otro, se cumplió en octubre de 1914 a 1918. La misma Atalaya, la página 695. Puesto que este periodo entero de tiempo está dentro del tiempo señalado del fin, que empezó en 1914, este periodo debe ser literalmente 3 años y medio. No podría comenzar a contarte antes del tiempo señalado del fin en otoño de aquel año de 1914. Esto lo dicen en qué libro, Hágase su voluntad, en la tierra, página 351. Ya dice entonces Antonio Carrera. Estos señores, aparte de emplear la Santa Biblia como si fuera una veleta, movida por el viento caprichoso de ellos, para que se señale el punto que les convenga en cada momento, también intentan hacer lo mismo con la historia. Ellos señalan que en el año 539, para la caída de la monarquía ostrogoda,
pero eso es falso. Cualquier libro de historia nos dice que esto sucedió en 553, 14 años después. Entonces, si no saben sacar, si no pueden indagar en la historia la fecha de los acontecimientos históricos para poder acotejarlo con la Biblia, me imagino que sus predicciones van a estar completamente erróneas. En el mismo tiempo, en el mismo libro que se llama El fraude del fin del mundo, de Antonio Carrera, sigue diciendo, año 1799 comienza el tiempo del fin. Querido lector, si usted algún día tiene la oportunidad de hablar con algún miembro de los llamados o mal llamados testigos de Jehová y le preguntan cuándo, según ellos, comenzó el tiempo de fin, les dirá que sucedió en 1914. Si usted le menciona el año de 1799 para este acontecimiento, le contestará con aire doctoral y sonrisa, perdona vida, sábelo todo, considerándole a usted un pobre ignorante en las enseñanzas de la torre y los secretos proféticos, que ellos nunca han mencionado esta fecha. Sucede que a pesar de haberle defendido durante 35 años como verdad revelada por Dios, señalada muy claramente en la profecía de Daniel, según los pseudos teólogos de Brooklyn, resultó que ya no encajaba en sus planes proféticos y optaron por silenciarla. Así, desde 1920 no han vuelto a mencionar la fecha de 1799. Los libros de años atrás que la mencionan han dejado de publicarse y muchos de ellos recogidos para ser destruidos a fin de ocultar sus graves fallos escatológicos. Y de maestros inefables, los testigos de hoy se hallan imposibilitados de conocer las otras verdades que sus guías de salvación enseñaban año tras año, que resultaron falsas. Y por estas razones son incapaces de sospechar y menos aún de descubrir el fraude religioso del cual son víctimas. Recordemos que esta fecha de 1799, como otras, fue inventada por los testigos, los cuales haciendo malabarismos de ciertos pasajes de la Biblia, en este caso en Daniel capítulo 12, contaban 1260 días que serían cambiados por años, así por la cara, y comenzando la cuenta desde 539, contando 1260 le llevaba al año 1799, ¿sí? Entonces ellos contaron de 539, le sumaron 1260 años, que eran días, y entonces les da 1799. Año que según ellos comenzó el tiempo del fin. El tiempo del fin duraría 115 años y concluiría en 1914, cuando según ellos vendría Cristo. El Señor habla de los tiempos y de las señales. Por medio de las profecías nosotros podemos mirar en qué tiempo podemos estar, pero nunca sabremos el año, ni el mes, ni el día, ni la hora de la venida de Cristo. La primera venida, sí, porque estaba profetizada en Daniel, completamente profetizada el día en que entraría a Jerusalén, pero la segunda venida no. Dice, ellos dicen que el tiempo del fin, un periodo de 115 años, desde 1799 hasta 1914, está particularmente marcado en las Sagradas Escrituras. Eso está en el estudio de las Escrituras, el tomo 3, que se llama The Kingdom Come, el que estamos viendo acá, en la página 23. Luego dice en el mismo libro, en la página 24, después de este tiempo particularmente marcado en el capítulo 11 de Daniel, sin nombre o fecha citada, el capítulo 12 señala 3 periodos de tiempo, 1260, 1290 y 1335, como días proféticos que corrobora y establece la enseñanza del capítulo 12, que el comienzo del fin fue en el año de 1799. Página 24 del mismo libro, de Kingdom Come. En el mismo libro, página 58, hemos demostrado que en 1799 empezó el periodo del llamado tiempo del fin. En el mismo libro, página 59, este tiempo del fin o día de la preparación de Jehová empieza en el año de 1799 y acaba en 1914. Ya vamos a terminar acá esta lectura, hermano. ¿Cómo les parece? Napoleón comenzó su campaña egipcia, esto lo dice en el Arpa de Dios, página 229. Napoleón comenzó su campaña egipcia en 1798 y terminó y volvió a Francia en octubre de 1799. ¿A qué le suena?
Esta campaña la encontramos descrita breve, pero gráficamente en los versos 40 y 44 de la profecía de Daniel. O sea, ellos están diciendo que la campaña de Napoleón se encontraba en Daniel 11, versos 40 y 44, puesto que se completó en 1799. Allí se marca el tiempo del fin, de acuerdo con las mismas palabras del profeta. En el mismo libro, El arpa de Dios, que lo mostramos ahorita, página 229, dice: al profeta se le mostró después que al final del periodo de 1260 años señalaría el comienzo del fin de esta orden bestial. 1260 años, desde el año 539 era común, nos traen hasta 1799 años después de Cristo. Esta es otra prueba de que el año de 1799 señala definitivamente el comienzo del tiempo del fin. En 1831, esto lo dice el arpa de Dios, el mismo libro, en la página 234-35, se inventó la primera locomotora a vapor. En 1844 se inventó el telégrafo y más tarde el teléfono. Este gran aumento de conocimiento y el mucho ir y venir de la gente a varias partes del globo es sin duda el cumplimiento de la profecía y es un testimonio del tiempo del fin. Estos hechos físicos son indiscutibles y son suficientes para convencer a toda mente razonable que desde 1799 nos encontramos en el tiempo del fin. Arpa de Dios, página 234, 235. O sea, ¿cómo puede decir uno que los acontecimientos tecnológicos nos van a marcar el tiempo del fin? Daniel dice que la ciencia iba a aumentar, pero eso no es ninguna prueba suficiente para declarar, mucho menos en base al aumento de la ciencia, la fecha de la venida de Cristo. Entonces, ya para terminar lo que dice Antonio Carrera, dan ganas de reír al oírles decir que la invención de la locomotora, el teléfono y el telégrafo, etcétera, son hechos indiscutibles suficientes para convencer a toda mente razonable que el fin había comenzado en 1799. ¿Quiénes resultaron razonables? Los que durante 35 años creyeron esta patraña pseudoprofética adornada de una aureola divina con minúsculas sui generis o Made in Watchtower, o los otros, los incrédulos y posiblemente burlones de esta mascarada. Es muy justo respetar las declaraciones sensatas o por lo menos normales que hagan las personas, pero si alguien dice payasadas, solo queda reírse, porque sin duda es una soberana tontería y así queda demostrado al haber rechazado aquella fecha y volver a inventar otra, afirmar dogmáticamente que ciertos inventos del siglo XVIII como la locomotora y otros que señalaban la llegada del fin del mundo, apoyándolo con la profecía de Daniel. Siguiendo esta norma de interpretación, alguien podría decir, y con sobrada razón, que las palabras de Daniel se cumplieron en 1438 con la invención de la imprenta, ya que ésta dio el gran impulso para difundir el conocimiento, particularmente de la Biblia, que fue la primera obra impresa. Aún nos quedan otras fechas no menos disparatadas, que vamos a ver. Vamos a empezar a mirar entonces fechas, profecías fallidas de los testigos de Jehová. Más. The Kingdom Come, toman la pirámide de Giza para calcular la venida de Cristo en 1914, de 1874. En la página 342 dice: esta medida de 1542 pulgadas indica que el año de 1542 antes de Cristo como la fecha en este punto. Después, midiendo hacia abajo el pasillo de entrada desde el punto para hallar la distancia hasta la entrada del foso, imaginando la gran confusión y destrucción con que esta época acabará, cuando el mal sea arrojado del poder, encontramos 3.457 pulgadas. Representan 3.457 años. Desde la fecha señalada más arriba, 1542 a.C. Este cálculo muestra 1915 o 14 después de Cristo y nos da 3.457 años. De esta forma, la pirámide testifica que el fin de 1914 será el principio del tiempo de la confusión, como no ha habido antes, ni lo habrá después. Del Kingdom Come, página 342. Vamos a ver otro libro, El arpa de Dios, otra profecía fallida de ellos, que se lo hizo Rutherford. Dice: observamos un maravilloso cumplimiento de estas palabras del Señor
como prueba adicional corroborativa de la segunda presencia del Señor desde 1874 en adelante. Ya aquí el señor Rutherford nos sacó otra fecha. Y dice en la página 242, la gran tarea de la siega, o sea, la proclamación de la segunda presencia del Señor y la junta de los que verdaderamente aman su aparecimiento, han sido tan asombrosamente cumplida desde 1874, que es una de las pruebas más innegables y concluyentes de la segunda presencia del Señor. Otra profecía, naturalmente que fallida. Lo tiene el libro que se llama Profecía, página 71 y página 72 para los hermanos. Después le dejamos acá los documentos para sacarle copia. Dice, Malaquías 4, 5, 6. Esta profecía constituye una prueba de que una tarea similar a la hecha por Elías será llevada a cabo, pero en un grado mucho mayor. La restauración o restitución de todas las cosas de que habló Jesús, y también la mencionada por el apóstol Pedro, tiene que comenzar con la restauración al pueblo de Dios de las verdades que han sido escondidas u ofuscadas durante las edades oscuras. Esta tarea de restitución progresaría durante la manifestación de la segunda presencia de Jesús, y es de esperarse que el entender de la profecía comenzara y continuara en aumento después de la manifestación de la segunda presencia del Señor. La prueba bíblica es al efecto de que la segunda presencia de Cristo comenzó en 1874. Sigamos viendo otra profecía. Acá hay otro libro que se llama Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios. Página 333 hasta la 336. Naturalmente no vamos a leer todas, solamente algunos apartes. Vamos a empezar a leer esta parte que se llama La señal de tu presencia. Dice, como su vuelta y su segunda presencia, parucía, serían el espíritu e invisible a los ojos humanos, se necesitaría una señal para dar prueba que él había llegado y estaba presente. Pues claro, como profetizaron que Cristo venía en el 874 y luego en 1914, pero como no vino físicamente, dijeron que vino invisiblemente. Según la manera en que los apóstoles hicieron la pregunta, la señal que indicaría la conclusión del sistema de cosas, también indicaría su presencia invisible espiritual. En el capítulo anterior hemos anotado varios rasgos de la señal que había estado en evidencia desde el año de 1914, era común, y que prueban que desde esa fecha hemos estado en la conclusión del sistema de cosas. En la primera parte de la tribulación de aquellos días sobre las naciones empezó con la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Página 333, Daniel 7, 9, 14, dicen ellos, hace 19 siglos durante la presencia corporal del Mesías o Cristo en nuestra tierra, no era tiempo para que esta visión profética se cumpliera, la de Daniel. Pero al fin de los tiempos de los gentiles en 1914, era común, sí llegó el tiempo para que la visión de Daniel se cumpliera y se cumplió, según los muchos rasgos de la señal de la segunda presencia o parucía de Cristo que se han realizado. Desde el trono celestial, el cual Yahvé Dios lo sentó, Dios envió la vara de la fortaleza de Cristo desde Sión, la Sión celestial, y hacia la tierra donde están las naciones enemigas. De esta manera el Mesías o Cristo ha venido a la tierra para empezar su segunda presencia aquí. ¿Cuándo vino? Según ellos en 1914. Esto no requirió su venida personal, directa como persona espíritu. Por lo tanto, su presencia ahora es invisible. Otra profecía fallida. Hay un libro que se llama Salvación, página 167, y dice que Jesús fue entronizado como rey en 1914. Salvación. Acá está. Página 167.
Ovejas y cabras, tiene el subtítulo. En el año de 1914 el Señor Jesús fue entronizado como Rey del mundo. En 1914, Mateo 24, 3, 14. 3 años y medio después, Cristo Jesús el Rey apareció en el templo de Jehová para congregar en torno a sí a sus fieles seguidores y los comisionó y los envió a proclamar este evangelio del reino. De esta manera se marca el principio del juicio de las naciones por el Señor concerniente a lo cual está escrito. Bueno, Mateo 25, 22. Salvación, página 319, 317. Toca leer muchos libros de ellos para mostrar lo que ellos han dicho. Después de la vuelta de Cristo Jesús y su reino, los fieles son constituidos reyes y sacerdotes para Dios, a fin de reinar con Cristo. Cuando volvió, supuestamente ya se está reinando con Cristo, pero ¿en dónde? Pues no sé, no veo todavía la manifestación. El periodo de espera conforme a la voluntad de Dios fue aproximadamente 1900 años, durante los cuales se llevó a cabo la selección de los miembros del cuerpo de Cristo y el cambio por medio de resurrección del resto de los 144,000. Pronto se verificará. Los electos que murieron en Cristo ya han sido resucitados. ¿Cuándo hubo esa resurrección? No ha habido ningún acontecimiento histórico que marque la resurrección. Primera Tesalonicenses, según ellos, 4:15, 17 y segunda de Timoteo 2, 4:1. El periodo de espera terminó en 1914 y el rey ha asumido su alto puesto bajo el mando de Jehová en el gran teócrata. La primera tarea del rey entronizado fue arrojar al rebelde Satanás y por consiguiente la guerra del cielo comenzó en 1914. Por eso dijimos que nos íbamos a tomar una reunión para las profecías fallidas, porque son abundantes, muchas. Primer libro de Tesalonicenses 4:16, hermanos. Primer libro a los Tesalonicenses 4:16. Vamos a ver entonces qué dice Dios acerca de la resurrección de los muertos, ¿cierto? ¿Cuándo va a ser la resurrección de los muertos? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Cómo descenderá del cielo sumando la palabra? Visible. He aquí viene en una nube y todo ojo le verá. Y los muertos en Cristo, ¿qué harán? Resucitarán primero. Pero van a suceder dos acontecimientos cuando Cristo venga. La resurrección de los muertos y ¿qué más? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos siempre con el Señor. Y si le sumamos por 1 Corintios 15, 51, 52, dice que vamos a ser ¿qué? Transformados. ¿Hemos visto la transformación de algún hermano? Cuando el Señor venga sucede la resurrección y la transformación al mismo tiempo. No hemos visto ni la una ni la otra, hermano. Es absurdo decir que Cristo ya vino invisiblemente. O sea, ellos dicen que vino invisiblemente para acomodar las profecías. Como no vino físicamente invisible, entonces empezaron a tejer que Cristo vino fue invisiblemente, porque ningún ojo puede verlo. Terrible, ¿cierto? The time is come, el tiempo llegó, página 40, 53 y 33, el libro de ellos. Dice, la cronología bíblica aquí presentada muestra que los 6 grandes días de 1000 años que empezaron con Adán han terminado y el gran día séptimo, los 1000 años del reinado de Cristo, comenzó en 1873, otra fecha. Página 33, capítulo 2. Otra profecía, Estudio de las Escrituras, volumen 4. Este libro se llama La batalla del Armagedón, página 622, 621. Dice, nuestro rey, nuestro Señor, el rey señalado, está ahora presente desde 1874. Otra escritura de ellos, la misma, The time is come, el tiempo ha llegado, página 101, dice, aquí dijo que en la batalla del Armagedón, que era en 1914, todos iban a ser destruidos. No se sorprenda entonces cuando en los capítulos subsiguientes presentaremos pruebas de que el establecimiento del reino de Dios ya ha empezado, que está señalado en la profecía como exactamente
para empezar el ejercicio del poder en 1878 después de Cristo, y que la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, Apocalipsis 16:14, la cual terminará en 1915 con el completo derrocamiento de los gobiernos presentes de la tierra ya ha comenzado. Estudio de las Escrituras, volumen 2, página 101. En el estudio de las Escrituras, volumen 4, la batalla del Armagedón, página 622, dice: la completa destrucción de las autoridades que hay de este actual mundo maligno, político, financiero, eclesiástico, cerca del cierre del tiempo de los gentiles en octubre de 1914. O sea, hermano, ellos no se cansaron de profetizar constantemente el fin del mundo. Fue una constante para ellos estar profetizando el fin del mundo, hermanos. Y por eso entonces nosotros estamos viendo lo que ellos dicen. Si ellos se dicen ser los profetas de Dios, lo que profetizan debe concordar con la historia, primeramente con la Escritura. Atalaya, 1968, página 113. Después el fin de los tiempos de los gentiles, en 1914, algo de actualidad muy importante se ha agregado a las buenas nuevas de Dios que Jesucristo solía predicar en el Monte de los Olivos, constantemente. Ya vamos terminando y vamos a mirar otra profecía de ellos, muy interesante. Otro libro, El Misterio Terminado. Ellos dicen, en la página 484 y 85, también en el año 1918, cuando Dios destruya las iglesias, y las iglesias miembros por millones, que será el que cualquiera que se escape deberá llegar a las obras del pastor Russell para aprender el significado de la caída del cristianismo. No. Vamos a leer un libro, vamos a leer esta última profecía de ellos. La penúltima. Millones que ahora viven no morirán jamás. Ellos le han venido cambiando el nombre a este libro. Millones que ahora viven quizás no morirán jamás. ¿Cierto? Entonces aquí en un subtítulo que se llama El reino estableciéndose. Y esta es bien particular, hermano. Tiene otro subtítulo en la página 71. El jubileo. Gracias a Dios que está todo esto escaneado. Entonces van a hablar del jubileo en la página 72. Jehová ordenó a Moisés establecer el sistema de sábados, comenzando con el año que entraron en Canaán, que fue 1575 años antes del siglo I. Un simple cálculo de estos jubileos nos hace arribar al importante hecho que anotamos enseguida. 70 jubileos de 50 años cada uno serían 3.500 años. Eran buenos para matemáticas, ¿sí? Al comenzar a contarse este periodo de 1575 años, antes del año 1 de la era cristiana, de necesidad terminaría en el otoño de 1925, a cuyo tiempo cesa el tipo y debe comenzar el gran prototipo. ¿Qué podremos esperar entonces? En el tipo se lleva a efecto una plena restauración, por lo tanto el gran prototipo debe marcar el comienzo de la restauración de las cosas. Lo más indispensable de entre las cosas que deben ser restauradas es la vida a la raza humana, y como quiera que hay varias citas que sin lugar a duda indican la resurrección de Abraham, Isaac y Jacob y otros fieles de tiempos antiguos, y que estos gozarían del primer favor. Podemos esperar que en el año de 1925 presenciará el regreso de estos fieles. O sea que estaban diciendo que en el 25 iba a resucitar Abraham, Isaac, Jacob, David y todos los patriarcas. Pero la verdad yo no los he visto por ningún lado. Saliendo de la tumba plenamente restaurados a la perfección humana y constituyéndoles en representantes legales y visibles del nuevo orden de las cosas de la tierra. Pues recuerda que vimos Betsarín en la reunión pasada, y la casa de Betsarín fue reconstruida para albergar a Abraham, Isaac y Jacob y los demás reyes. Gobernantes terrestres.
Como ya hemos indicado, el gran ciclo de jubileos terminará en 1925. Estos tales serán resucitados como hombres perfectos y constituirán los príncipes o gobernantes de la tierra conforme a la promesa, Salmo 46:15, Isaías 32:1 y Mateo 8:11. Por lo tanto, podemos confiadamente esperar que en 1925 marcará el regreso de Abraham, de Isaac y Jacob y los fieles profetas de la antigüedad, especialmente los nombrados por el apóstol en Hebreos, capítulo 11, y vendrán a ser perfectos seres humanos. Vamos a leer Deuteronomio 18, versículo 20, hermanos. Qué cosas tan absurdas, hermanos. 1925 pasó. ¿Qué sucedió? Nada. Pues no hay ningún registro. Tenemos internet, satélites, Facebook, redes sociales, noticieros. Y por ningún lado han anunciado que están por acá en medio de nosotros Abraham, Isaac o Jacob. Deuteronomio 18, versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o el que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, porque eso es una pregunta buena, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Yahvé y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Yahvé no habló. Es sencillo, hermano. Falsos profetas. Se la pasaron profetizando todo tipo de fechas de la venida del Señor, de la resurrección de Isaac, de Jacob. Con presunción la habló el profeta. No tengan temor de él. Por eso es que estamos nosotros acá abiertamente desenmascarándolo y exponiéndolo. No debemos tener temor de falsos profetas. Antes tenemos que exponerlos. En la atalaya esta que tengo acá, 1968, página 558 a la 562, ellos dicen que el milenio comenzó en 1975. Entonces, en la atalaya que acabamos de decir, ellos presentan una cronología, supuestamente, de la venida de Cristo, en 2 páginas. 2 páginas, detalladamente, toda la cronología de la venida de Cristo. Vamos a leer aquí las escrituras, ya terminando, hermanos. Vamos a leer las escrituras en Hechos de los Apóstoles. Ya con esto, entonces, terminamos. Como son profetas de Dios en la tierra, pues uno espera que las profecías deban cumplirse, como los profetas de Dios, bíblicos. Hechos 11:27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual no sucedió en el tiempo de Claudio. Lo cual sucedió. Hermano, es una particularidad de los profetas de Dios, que lo que profetizan se cumple. Y el profeta Ágabo profetizó que iba a haber hambre, y sucedió, porque lo registró la Escritura. Y Hechos 21:10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Se cumplió? Claro que se cumplió. ¿Verdad que sí? Los romanos lo hicieron, pero instigados por los judíos, lo dice el versículo 33 y en el capítulo 28, 17. Y terminemos con un texto, Jeremías 23, versículo 20. Ya con esto terminamos. Hoy, Jeremías 23, versículo 21. Hoy entonces miramos las profecías fallidas y abundaron. Cuando veamos los mormones, ellos no fueron tan abundantes en profecías fallidas
Cuando veamos los católicos romano-papistas, ellos tampoco tienen tantas, o no, casi no tienen profecías fallidas. Los adventistas sí tienen, como al mismo grado de los mormones. Y cuando veamos entonces la unicidad, que estos tampoco tienen profecía. Por eso nos tomamos una reunión para profecías fallidas, porque en ellos abundaron sobremanera. Jeremías 23, 21. Podríamos decir entonces y concluir: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Cuando una persona profetiza, cuando una organización profetiza en nombre de Dios y da fecha y no se cumple, la Escritura nos autoriza inmediatamente para declararlo falso profeta. Y hoy estamos denunciando que la Sociedad Lagoas Tower ha sido falso profeta, porque constantemente profetizaban, como no se cumplía, cambiaban su fecha, como no se cumplía, la volvían a cambiar constantemente. Y así hicieron muchas veces. Y eso no lo sabemos nosotros por fuera, sino por dentro, de la misma literatura de ellos, hermanos. Y eso de que Abraham resucitaría en 1925, hermano, es algo completamente absurdo, hermano. Vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a encomendarnos al Señor y agradecerle porque nos permite exponer este tipo de situaciones, hermanos. Amén.